Previamente se presentó los conceptos básicos para iniciar el análisis estadístico. En esta ocasión vamos a ver qué podemos hacer en materia de organización y presentación de datos cuando la variable es de carácter cualitativo. En esencia, estaríamos hablando de la distribución de frecuencia para datos cualitativos, entendiéndose como un resumen tabular de un conjunto de datos, en donde vamos a presentar la frecuencia, que puede ser absoluta o relativa. Posteriormente detallaremos cuál es la diferencia de cada una y también cada una de las categorías. Tal y como mencionamos, los tipos de distribución de frecuencia pueden ser absoluta o relativa. ¿Cómo se diferencia cada uno? En el caso de la frecuencia absoluta, se indica la cantidad de elementos que corresponde a una categoría objeto de estudio, mientras que la relativa indica la proporción o porcentaje de los elementos dentro de una categoría de estudio. Esta aparece cuando escuchamos decir, por ejemplo, 10 de cada 40 personas paga con tarjeta de crédito. 10 de cada 40 o .40 o 40%. Algunas de las formas en las que podrás presentar la información de variable cualitativa son los diagramas de barra. Estos pueden ser horizontal o vertical. En la lámina se muestra un diagrama de barra horizontal. Este se utiliza para frecuencias absolutas preferiblemente, aunque también se puede emplear para frecuencias relativas. ¿Cómo interpretamos esta tabla? Supón que se haga una pregunta en una encuesta sobre cuál es la marca favorita de refresco y te dicen que indiques solo una. Del gráfico puedes apreciar que la que más marcó incidencia es la de Coca-Cola clásica, que marcó 76 del total de consumidores encuestados. Los diagramas de sector también son llamados gráficos de pastel. Se utilizan para mostrar la frecuencia relativa de un conjunto de datos. Como puedes apreciar, se observa la proporción con respecto a una totalidad. La forma del gráfico es un pastel. En este ejemplo te estamos mostrando el porcentaje de graduados en un programa particular de posgrado según el sexo. Aquí se logra entender que del total de encuestados, 59% o 59 de cada 100 son del sexo masculino, mientras que 41% o 41 de cada 100 es del sexo femenino. Otras formas de presentar datos son los diagramas de barras, en este caso apiladas. En esta puedes apreciar cómo se resume en un solo gráfico las proporciones de sí o no para cada una de las preguntas realizadas. Ejemplo, colegio o asociación profesional, se puede apreciar que aproximadamente el 90% dijo que sí está afiliado a estos, mientras que un 10% dijo que no. Cuando se preguntó afiliación a un partido político, la barra en amarillo, que representa el sí, es de apenas un 10% en comparación con el 90% que dijo no. Y la misma interpretación la puedes hacer para cada una de las categorías. Comprendido esto, vamos a ver un ejemplo más concreto. Digamos que dos niños, Luisito y Aldair, están parados frente a la ventana de su casa y deciden empezar a contar el color de los carros de modelo sedán que pasan frente a ellos. A continuación, los colores son listados y se le pide a usted que elabore una tabla de frecuencia, que realice un diagrama de barra con la frecuencia absoluta y que realice un gráfico de sector, o también conocido como pastel, con la información de la frecuencia relativa de la tabla. Supón que aquí tienes 40 datos observados. De los 40 datos observados, pasamos a responder a la primera pregunta. Para responder la primera pregunta, debemos partir primero por conocer la cantidad de veces que se repite cada categoría y las categorías distintas que hay en la tabla. Puedes apreciar que los colores identificados varían en tres rangos: rojo, blanco
y azul únicamente. Adicional, debes listar cuántas veces se repite cada uno. Partamos como ejemplo con el rojo. Con el color rojo tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Haces lo mismo para las otras categorías blanco y azul. Con ello construimos la tabla de frecuencia. Pero, ¿cómo se construye la tabla de frecuencia? La tabla de frecuencia en esencia lleva estas columnas. La categoría rojo, blanco y azul, que son los tres tonos de colores de vehículos que se identificaron. Y la frecuencia absoluta, que consiste en contar cuántas veces se repiten cada uno. Previamente verificaste conmigo que 12 veces se repetía el color rojo. Y observa que la suma de todas las frecuencias absolutas da 40, que es el total de vehículos que fueron identificados. Luego aparece la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es frecuencia absoluta acumulada? Primero se lista la primera frecuencia absoluta de la categoría número 1, que en este caso es el rojo. Como ves, repetimos el mismo número 12. Si ya tengo 12 acumulado y en la siguiente fila hay 18, la siguiente frecuencia acumulada sería, correcto, 30. Si ya tengo 30 acumulado y ahora aparecen 10 en la siguiente fila o categoría, ahora tenemos 40. La frecuencia acumulada última debe coincidir con el total de los datos de la columna previa. Vamos a ver ahora qué se entiende por frecuencia relativa. Frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta, en este caso 12, entre el total de datos, que son 40. Utiliza cualquier hoja de cálculo, calculadora o dispositivo que quieras para dividir 12 entre 40 y obtendrás 0.30. Hacemos lo mismo con 18 dividido 40, correcto, 0.45. Y por último, 10 dividido 40, correcto, 0.25. La última columna, la frecuencia relativa acumulada, se hace igual que en el caso previo de la frecuencia absoluta acumulada. Partes primero con colocar la frecuencia relativa acumulada primera igual a la frecuencia relativa, que en este caso es 0.30. Olvidaba decirte que la suma de las frecuencias relativas debe sumar siempre 1. Volviendo a la frecuencia relativa acumulada, 0.30 más la relativa siguiente, que es 0.45, debe ser 0.75. Y por último, 0.75 más la suma de la siguiente fila, 0.25, debe ser 1. Observa cómo la última fila de la frecuencia relativa acumulada debe coincidir con la frecuencia relativa, la suma de las frecuencias relativas. Comprendido cómo se construye la tabla de frecuencia, has completado la pregunta A. A continuación veremos cómo se dibuja el diagrama de barras con los datos de la frecuencia absoluta. Recuerda estos valores 12, 18 y 10. Primero debes hacer una regla de referencia, que es dibujar una línea horizontal y una vertical. Luego, recordando los valores, el valor máximo era 18. Significa entonces que debes establecer en el eje vertical una escala que te permita ubicar el tamaño de las barras que vas a levantar. Te proponemos distancias de 5 en 5 hasta 20, ya que tu máximo valor era 18. Luego en la parte inferior debes colocar cada una de las categorías identificadas. ¿Qué categorías? Recuerda la tabla los colores: rojo, blanco y azul. Recordando, el rojo tenía una frecuencia absoluta de 12. Por lo tanto, la barra debe estar entre tus valores de 10 y 15. Y aquí está el 12. La blanca tenía una frecuencia absoluta de 18. Por lo tanto, va a quedar entre 15 y 20.
y la azul tenía una frecuencia absoluta de 10 que coincide con el valor de 10 de la escala que habíamos colocado. Esto, amigos míos, se conoce como el gráfico de barras. Ahora, ¿cómo hacemos el gráfico de pastel? Debes recordar entonces las escalas relativas para rojo, para blanco y para azul. En el caso de rojo era 0.30, blanco 0.45 y azul 0.25. ¿Y qué debemos hacer? Recordando los valores de las escalas relativas. Multiplicas la frecuencia relativa por 360 grados. ¿Por qué? Recuerda de geometría que la circunferencia tiene 360 grados. Esto nos da 108. 0.45, nuevamente por 360, 162 grados. Y la última frecuencia relativa, 0.25 por 360, 90 grados. Si sumas los grados correspondientes a cada categoría, verás que te da el total de 360 grados, que es la circunferencia. Una vez que has colocado la medición de los grados de todas las categorías, en nuestro caso 3, entonces procedes a dibujar la circunferencia. Debes colocar una referencia. En este caso vamos a colocar una raya vertical desde el centro de la circunferencia, y a partir de aquí, con cualquier instrumento de medición, te recomiendo un transportador, mides hacia la derecha 108 grados. Teniendo la medida, dibuja la siguiente línea y registras en el centro de esta primera porción del pastel la categoría con su porcentaje respectivo, 30% rojo. A partir de este punto, tomas nuevamente el transportador donde terminó este primer sector y mides 162 grados. Trazas la siguiente línea y en el interior anotamos la categoría blanco, 45%. Finalmente, la última porción coincide con los 90 grados y allí colocas azul, 25%. Si deseas, puedes pintar las áreas con los colores respectivos para que sea mejor la visualización de las categorías y poder diferenciarlas una de la otra.